Miss Cornell told me that you were working with the written assignment number 3, yes? Miss Cornell told me that you did activity number 1, activity number 2, and we have to check activity number 3, yes? Chicos, no los escucho. ¿Ustedes me escuchan a mí? Chicos, ¿pueden ver la pantalla? Sí, profe. Bien. Ok. Bien. So, did you do this with Miss Cornell? ¿Lo hicieron a esto con Miss Cornell? Chicos. Sí, profe, sí hicimos ese, están las respuestas ahí en el drive. Bien. Ese y el que seguía. Bien, a eso es lo que voy. Este y el número 2 ya lo hicieron. Me dijo la profesora Cornell que este lo teníamos que controlar, number 3. Sí, o Yes? sea, quedó, no lo hicimos, digamos, o sea, terminó y quedaba para tarea para ahora. Bien, ok, bueno, eso es lo que voy. Ok, so, match each technical skill with its corresponding thing you can do. A ver, vamos a poner la technical skill y lo que ustedes pueden hacer. ¿Sí? A ver, les doy, tendríamos que ponerlo en el drive. A ver, esperen un ratito a ver si lo tengo el drive. ¿Alguien lo tiene al drive, chicos? Para pasármelo por el chat, porque no lo encuentro yo. Sí, profe, ahí ya me El fijo. oficial, digamos, profe, el que usamos con la teacher. Claro, Con el que teacher uso con la... Cornell. Sí. A ver, Ese creo que es teacher. a ver. Me dice que necesito acceso. A ver, esperen que voy a entrar desde otro. Bien, ahora yo ya les comparto, pero ya les comparto pantalla. Me dicen si lo ven.
Sí, profe. ¿Ahí ven? Sí, profe. Bien, vamos a ir al final. Ok, ¿están ustedes en el Drive? Sí, profe. Bien. A ver, ahí estamos. Aquí está, ahí dice, ¿sí? You had to do exercise number 3. Esto es lo que hicieron la clase pasada con la profesora. Y nos quedaba esto, homework. Match each technical skill with its corresponding thing you can do. Yes? For example, I understand how to create efficient algorithms, o I work with various data structure. Sería, es decir, I can optimize code or I can solve complex problems. ¿Sí? Veamos, number 2, I manage several programming languages. A ver, cada uno elija uno y lo va uniendo con el de lado. Yes? Ah, no sé qué es. Chicos, ¿están trabajando? Sí, profe. Ok, good. Profe, lo hacemos en aparte y después al final vamos Bueno, a ver si las quieren, respuestas. si quieren me lo mandan por el chat, ¿sí? Y después vamos controlando todo juntos. Pero me lo mandan, digamos, como por privado, Bien, ¿sí? bien, profe. Ok. Candela, esta tarea es, ustedes tienen que unir, ¿ok? La technical skill, ¿sí? Es decir, perdón, la soft, no, perdón, estoy mezclando. En esta actividad tenés que unir la technical skill con la acción correspondiente que vos podés hacer. Por ejemplo, ahí habíamos hecho ya una. ¿Estás en el Drive, Candela? Por ejemplo, I understand how to create efficient algorithms, o I can work with various data structure, ¿sí?
y las cosas que vos podés hacer al ser bueno en eso o al tener esa habilidad, ¿qué es lo que podés hacer? You can optimize code or you can solve complex problems, ¿sí? Esto es la primera columna son las habilidades que uno posee. Y en la segunda es lo que pueden hacer con esa habilidad que ustedes poseen. Algunos ya me fueron mandando por el chat. Very good, Franco Vilca. Ready? No, profe, me falta. Ok. Ya controlo el tuyo, Ismael. Ismael, fíjate bien la 2. Okay, teacher. La 2. La 2 y la 9. 2 and 9. Ismael. Mauro, a ver, ¿quién nos mandó? Alex Vega. Number 3. Three and 10.
Alex Vega, 3 and 10. Pay attention. Mauro González, very good. Ready? Ready? Hello, teacher. Hello, Eduardo. Ok, ¿Qué había que ready? hacer, teacher? ¿Cómo? Ah, recién te conectas. ¿Qué teníamos Estamos en el, que hacer recién? te paso el enlace del ¿El Drive drive? sí, para que ingreses. Y estamos en la actividad 3. Ahí está. Ah, Alexander Caballero, a ver. Fíjate que el primero, Alexander, ya está hecho, es G. Entonces, fíjate, el Alexander Caballero, fíjate que las 4 primeras tenés que corregir, porque la primera es G, es G. Bien, Alex Vega. Fabiola. Ah, Fabiola te falta.
Ready. Teacher, Yes. hay que colorear el texto. La pregunta sería, Primero me lo mandan a mí por privado, las respuestas, y después lo coloreamos. se la envío por el chat. Sí. Todas las respuestas, teacher. Yes. De la 1 a la 10. La 1 ya está hecha, ¿sí? 1 is 1 G. 1 G. But 2, Se la envío por el chat. yes, yes. ¿Tiene que ser privado, profesor? Sí, por privado. Ahora sí, Ismael. Very good. Ahí se la envío por el chat. ¿Cómo? Se la envío por el chat. Bien, ahí ya controlo. Bien, Alexander Caballero, very good. Ya está. Ahora, Candela. Candela, number 3, fíjate, it's not correct. Number 3. And number 6. 3 and 6. Ok. Bueno, vamos a controlar ahora. Y y si uno puede ir ya modificándolo. Ok, number 2. Who wants to read? Eduardo, ahí controlalo porque vos tenés varios que están mal, ¿sí? Ahora vamos a hacerlo todos juntos y ahí controlalos. Y el resto que no compartió en el chat. ¿Yes? Okay, number 2. Who wants to read number 2 with its corresponding activity? Come on. Teacher. Eduardo? Okay, Fabiola, number 2. ¿Profe que lo lea? Yes. A ver, Ahí yo estoy ahí voy. compartiendo pantalla. Sí, sí, es que tengo minimizado, espera un ratito. Ah, ok, ok. Number 2. Yes. I manage with... Ah, no, perdón. Ah, no, Yes, sí, está bien. yes. I manage several programming languages. Yes. ¿Con cuál va? A ver, ¿dónde está? Justo esa era la última que no. A ver. ¿Qué sería con? No sé. A ver, ¿quién le ayuda a Fabiola?
F. F. Candela creo que Right. está buscándolo. Very good. Ya está ahí marcado, mira. 2E. Develop code No. collaborative. I. ¿Cuál? Con I. Con approach. Approach different types of projects. Very good. Number 3. Who wants to read number 3? Alexander. Yes. No, Alexander. El otro es Alex. I'm able or I can better organize. Very good. Number 4. Franco, Vilca. Yes, H. Read. Voy agarrando la pantalla. Sería number 4. I can identify and resolve issues in code. H sería, ¿dónde está? Ajá. Find and fix errors. Very good. 5. Candela. I master HTML, No. CSS, JavaScript. HTML. In English, Candela. HTML. HTML. ¿Cómo se decía CSS, teacher? CSS. Es así. CSS. Es JavaScript and web framework. For example. React Angular. Va con G, design, create, and maintain websites and web applications. Applications. Yes, I can design, create, and maintain websites and web applications. Very good. Number 6. Alejandra Usagasti. Sí, teacher. 6. In 6, okay. I can use server-side programming languages, for example, Python, Ruby, PHP, Node, and databases, for example, MySQL, MongoDB, and manage the backend. Acuérdense, I can manage. Okay, I can manage the backend. Very good. Brian Silva. Number 7. I understand database system SQL structured query language and how to work with databases. I can store and retrieve data. Very good. Dalma.
I'm familiar with different Yes. OSS. OS. OS. directly. OS. I can. ¿Cómo, teacher? Acá tenés que agregarle I can develop. I can develop cross platform applications that were on Windows, macOS, Linux, and other platforms. Test software on can- different. De vuelta, I can test. I can test software on different OS. OS. Very good. Franco Luna, number 9. I'm aware of security best practice. I can build secure software. I can protect user data. I can protect software. ¿Cómo se lee eso, teacher? Against Against threat. Threats. Okay. And number 10, Ismael Miranda. I understand version control system like it. Y sería con I can develop code Collaboratively. ¿Cómo teacher? Collaboratively. Collaborativity Okay, yes. and track code. Okay, very good. It's a difficult word. Okay, now we are going to listen to the following questions and answer. I choose the corresponding answer, ¿sí? También lo van a hacer cada uno en aparte y me mandan las respuestas y después controlamos de forma colaborativa, ¿yes? Primero quiero que lean la respuesta y yo voy a poner la pregunta, ¿sí? Pero lean las 3 respuestas, a ver cuál creen que es la respuesta correcta para la pregunta que yo voy a hacer. ¿Comenzamos? Ok, ready? Ahí vamos. Yes, teacher. How do you usually approach new ideas? Esperen, no sé por qué se pasó eso. No es. Ahí va de vuelta. How do you usually approach new ideas, situations, and changing circumstances? Va de vuelta. How do you usually approach new ideas, situations, and changing circumstances? What special area of programming? Perdón. ¿Escucharon la primera? Yes, teacher. Ok. Sí, Bueno, ahí va. No tienen que escribirla en el chat, digamos, la pregunta. Ustedes lo que tienen que elegir es la respuesta. Yes, the answer. Yes, only the answer. Solo la respuesta me envían por este chat.
Va, de vuelta. How do you usually approach new ideas, situations, and changing circumstances? Bien. Vamos a la número 2. Quiero que ahora lean la respuesta of number 2. Yes, web development is definitely my greatest strength at the moment. I can identify and resolve issues in code. I think I want to specialize in web development. That's definitely my favorite area. Vamos a escuchar la pregunta. How do you Sorry. How do you usually Perdón, la primera. approach new ideas, situations, and changing circumstances? Esa era la primera. Vamos a la segunda. What special area of programming do you want to specialize in? Va de vuelta. What special area of programming do you want to specialize in? Vamos de vuelta. What special area of programming do you want to specialize in? Very good. Now let's go to question number 3. The answers are, well, I usually identify challenges, analyze situations, and develop practical solutions. B, I can guide and motivate others to achieve common goals. C, I always set priorities and meet deadlines. Those are my greatest strengths. Vamos a la pregunta. What can you tell me about your problem-solving abilities? Va, What can you tell me about your problem-solving abilities? ok, va por última vez. What can you tell me about your problem-solving abilities? Okay, let's go to number 4. I have certain problems guiding and motivating others, but I'm working on that. I think I can cope with stress, pressure, and challenging situations in a healthy and productive manner. C, I'm able to identify challenges, analyze situations, and develop creative and practical solutions. Vamos a escuchar a la pregunta para ver cuál es la respuesta. Abilities. How do you usually manage stress? How do you usually manage stress? What? Va de vuelta. How do you usually manage stress? Okay, let's go to number 5. Being proficient in JIT is important for developing code collaboratively and tracking code. Being proficient in JIT is important to design, create, and maintain websites. Being proficient in JIT is important for protecting user data. Vamos a... Perdón, chicos. ¿Por qué no le puso número? Ya me perdí. ¿Ya te perdiste? Bueno, ahora le pongo el número, a ver en qué número vamos. Number 5.
Ahora después los pongo de todo punto de vuelta. Número 5. Bueno, vamos ahora a escuchar number 5. How do you usually Ah, no, espera. Let's go to number 5. one? How do you Number 5. Why do you think it is important to be proficient in Git? Five. Why do you think it is important to be proficient in Git? Why do you think it is important to be proficient in Git? Bien, vamos, number 6. I develop applications that interact with other networks. I design, create, and maintain websites and web applications. I manage 3 languages for web development quite well: HTML, CSS, and JavaScript. Vamos a ver la pregunta. Git. 6. How many programming languages for web development do you manage? How many programming languages for web development do you manage? 7. Ay, perdón. How many programming languages for web development do you manage? Okay, and the last one. I have never worked up to now. I only study. I have taken part in at least 3 projects in different courses at university. Yes, I have worked on that project for a year approximately. Manage. 7. How many projects have you worked on at university? How many projects have you worked on at university? 6. No sé. One. How Bueno, ahora vamos a empezar de vuelta. Quiero que todos presten atención. Vamos a escucharlo de vuelta, ¿sí? A todos, para que controlen las respuestas. One. How do you usually approach new ideas, situations, and changing circumstances? 2. What special area of programming do you want to specialize in? 3. What can you tell me about your problem-solving abilities? 4. How do you usually manage stress? 5.
Why do you think it is important to be proficient in Git? 6. How many programming languages for web development do you manage? 7. How many projects have you worked on at university? Okay, very good. Okay, I saw that you sent me via chat, yes, but I want to check now orally. Vamos a controlar de forma oral. Los que hayan escrito la pregunta, la hacen a la pregunta. Y si no, directamente eligen la respuesta, ¿ok? Number 1. A ver, esperen. Voy a llamar a los que no había llamado antes. Alex Vega. Number 1. teacher. Yes. La B. 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 Can you read it, ¿Tengo que Alex? leerla? Yes. Sí. I'm usually open to new ideas and situations. Sí. I can adapt to changes, circumstances and remain flexible. Okay, very good. El resto que dice, is it okay or not? Is it correct? Yo también puse la B. Very. Yo también, Yes. profe. B. Yo también, Very teacher. good. Very good. Very good. Okay, number 2. ¿Quién me queda? Esperen, ya lo llamo. Number 2. Marcos López. Marcos. ¿No está Marcos? Ok, Néstor Portal. ¿Cuál, teacher? Number 2. What is the answer? Puede ahí. Yes, web development is definitely my greatest strength at the moment. I can identify and resolve issues in code. I think I want to specialize in web development. That's definitely my favorite area. Yo puse la sí. ¿Sí? A ver qué Sí. dice el resto. Sí, is it correct? Yo también puse C, profe. Yo también, teacher. Yo también, teacher. Very good, very good. It's C. Because the question is, what special area of programming do you want to specialize in? Very good. Vamos a marcarlo. Ok. ¿La leo o así está? Ah, léela, sí, es verdad, no la leíste, ¿no? Good, read it. I think I want to specialize in web development. That's definitely my area. Definitely my area. Okay, very good. Now, Fabiola, number 3. What is the answer? Sí, ¿Sí? sí. ¿Qué dice el resto? Creo que era- ¿Qué dice el resto? What do you think? ¿Es C o alguien tiene algo diferente? Yo puse I. Yo Yo puse A. I. Teacher. A. Ey. Look, this is the answer. What can you tell me about your problem solving abilities? Yes, entonces sería A, yes.
Well, I usually identify challenges, analyze situations, and develop practical solutions. ¿Sí? Porque es una habilidad para resolver problemas. Yes, so it is A. Vamos a ver number 4. Alejandra. B, I think I can cope with stress, pressure, and challenging situations and in a healthy and productive manner. ¿El resto qué dice? Yo también, profe. También, teacher. Yes, very good, because the question is, how do you usually manage stress? Very good. Number 5, Brian Silva. What is the answer of number 5? A. Read, please. Leo, teacher. Yes, read. Being proficient in English is important for developing code collaboratively and tracking code. And this is the answer. Why do you think it is important to be proficient in it? For developing. Yes, for developing. Very good. Okay. Number 6, Alexander Caballero. What is the correct answer? Okay. And this is the question. How many programming languages for web development do you manage? Very good. Vayan marcándole ustedes la respuesta, por favor. Así yo no me pierdo. And number 7, Candela. What is the answer of number 7? Candela. Okay, Dalma, the answer for number 7. Yes, I have worked on that project for a year approximately. Sí. A ver, esto que dice. Yo también puse B. Yo tengo B, Sí, teacher. profe. Fíjense la pregunta. How many projects have you worked on at university? Si hubiera sido sí, Dalma, la pregunta tendría que haber sido una yes, no question, porque vos estás respondiendo yes. Y entonces es or A or B. Pero acá dice how many projects. ¿Sí? Entonces está preguntando por cantidad. Entonces la respuesta correcta va a ser B. Yes, B. Bueno, ahora les dejo Okay. otra actividad donde tienen que marcar los errores gramaticales en estas preguntas y respuestas. Choose the answers which are grammatically correct. ¿Sí? Ahí lo pongo. Vamos al siguiente ejercicio. Ahí está. Dice, choose the answer which are grammatically correct. Tienen que estar gramaticalmente bien escritas. Yes? How do you usually cope with stress? Well, sometimes it's really difficult for me cope with stress. I not do anything cope with stress and pressure. Well, sometimes it's not difficult for me. Bueno, marquen ustedes cuál creen que es la correcta. Primero, acuérdense, lo hacen por aparte, ¿sí? Hacen en un papelito y ya después controlamos todo junto.
Esperen, ya controlamos todo juntos. Ok, ready? Bueno, ahora vamos a ir controlando. Ok, number 1. You read the question and the answer, yes? Candela, question number 1. Yo, profe, Ok. Yo marqué, how do you usually cope with stress? Very good, Eh, Fabiola. Marqué, sí. Well, sometimes it's difficult for me to cope with stress. I usually go for a walk and do some meditation in stressful situations. Very good. Fíjense que acá, el primero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le falta en esta oración? Well, sometimes. Le falta el sujeto. It. Very good. It is really difficult for me. ¿Qué más? Y dice el do. To cope with stress. I not do. I am. No, I do not. Porque el verbo es do. Entonces, para negar yo al do necesito el auxiliar do not o don't. Entonces, I do not do anything, de vuelta, to cope with stress and pressure. ¿Sí? Ahí sí es una oración correcta. ¿Yes? Bien. Y la segunda, ¿qué es lo que tienen? Vamos a marcar que esta es la correcta. ¿Qué le falta a la segunda? El verbo is. Very good. En la segunda le falta el verbo is.
It's not difficult. No, it is not difficult for me to cope with stress. I usually go. ¿Qué es esto? ¿Está bien eso? No, ¿Hay teacher. algo? ¿Qué va? ¿Qué saco de ahí? El I'm. No va el I'm, ¿sí? I usually go, pero no I usually go. Bien. Number 2. Alexander. Is it correct? ¿Está correcto, chicos? Yes, es correcto. Yo también Yes. elegí la C. Okay, digan. Okay, very good. Yes, it's correct. Because acá no puedo decir I address. Primero que si lo pongo en pasado, esto tendría que, la pregunta también tendría que estar en pasado. Yes. And here I usually addressing, no. Porque si es addressing necesita el verbo to be. I am addressing, pero no se puede, ¿sí? Bien. Number 3. Eduardo Gómez. How do you usually manage time? Leo la pregunta, teacher. Yes. How do you usually manage time? Yes. And the answer? What is the answer? La B puede ser. Well, A ver, léela. always priority following my I always priority. Schedule. ¿Sería priority? Sorry, espera. ¿Cómo? ¿En cuál estás leyendo? Number 2. B, digo, o sí. La B, la respuesta B. Ok. Schedule es esa palabra. Schedule. Priority follow my schedule and hard working to meet deadlines. Fíjate que la B acá dice I always priorities. ¿Y cuál sería el verbo? Always. ¿El verbo? Always. ¿Qué quiere decir always? Siempre. Siempre, eso no es un verbo. El verbo sería set priorities. Y fíjate que en la B no hay ningún verbo, ¿sí? Entonces no puede ser la B. ¿Cuál puede ser? ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? ¿La C sería? Yes. Well, I always set priorities. Establezco prioridades. Follow my own schedule and work hard to meet deadlines. La B no podía ser porque faltaba el verbo. Yes. Y en la A no puede haber I'm y después set. ¿Sí? Hay dos verbos ahí. Franco Vilca. Number 4.
How do you usually Right. approach problems? Yes. I identify challenges, analyze situations, and try to Right. develop creative and practical solutions. Very good. Creative solutions. Very good. Okay, number 5. Ismael. How do you usually approach decisions? Yo marqué la A. Ajá. ¿Está bien, teacher, o no? A ver qué dice el resto. A ver, léela, a ver. Ahí vemos. Well, I gather Gather. information relevant. I assess different options, consider consequences, potential, and try for make informed and decisions. Fíjate que suena rarísimo. Acá, empecemos del primero. I gather information relevant. ¿O qué es lo que va primero en una frase nominal? Esta es una frase nominal. ¿Qué es lo que va primero? ¿El sustantivo o el adjetivo? El adjetivo. El adjetivo. Entonces tiene que ser como relevant information. La B entonces sería. La B, yes, is B. ¿Por qué no sí? ¿Por qué no la C? Fíjense qué dice acá. ¿Cuál es el tiempo verbal? Porque es futuro, exactamente. Y acá él está hablando en presente. Very good. Okay, number 6. Franco Luna. Okay, 6. Yes. How many programming language can you manage well? Y yo elegí la opción A. I manage 4 languages very well. C++, Python, Java, and JavaScript. Java. Very good. Yes, bien. Porque acá está mal gramaticalmente porque yo no puedo decir I'm y manage, ¿sí? Porque son dos verbos diferentes. Y acá I'm managing, estamos hablando de momento. ¿Yes? En cambio acá estás diciendo qué es lo que podés, ¿sí? Aquí la pregunta es, ¿qué es lo que vos podés manejar bien? Entonces, is a very good. And number 7, Alex Vega. Profe, yo la 7 la tengo como la 6. Sí, porque lo fuimos bajando, lo fuimos cambiando el número porque había una que estaba mal. Bien. Primero leo la pregunta. What special areas of programming do you want to specialize in? Bueno, yo elegí la B, que es I want to specialize in web development, especially in the backend area. Okay, very good. I want to specialize in web development, especially in the back-end area. Yes. ¿Por qué no la 1? Porque está en pasado. Yes, and why not C? Le falta el to. I want to. Siempre el want va con el to. Want to do something. Very good. Okay, number 8, la última. Néstor Portal. La 8. Yes, 8. Can you design, create, and maintain websites and web applications? And the answer. ¿Puede poner la pantalla, profe? No veo. Se ve, perdón.
Perdón. Justo lo corrí. Ok, ahí está. ¿Ahí lo ven, no? Sí. La sí. Yes. Yes, I can. I master HTML, CSS, JavaScript, and two web frameworks, React and Angular. Ok, so, aquí, todas se dice. A, B or C. A, B or C, Néstor. Cuando dice master, ¿qué significaría? ¿Como maestro? O... Claro, como manejarlo muy bien algo. Sí. A eso se como refiere. manejar, digamos. Claro, I master. El master es un verbo. ¿Cuál sería Sí, entonces? entonces. Sí, yes. Master es un verbo. Por eso yo puedo decir I'm mastering, pero acá te faltaría I'm mastering o I am mastering. Y acá no, porque master es un verbo, ¿sí? Es como ser muy bueno en algo, ¿sí? Es como manejar algo muy bien. Ok, bueno, vamos al último ejercicio. Ahí lo pego. Which of the following questions are grammatically correct? Bien. Chicos, los voy a dejar trabajando, por favor, ¿sí? Me tengo que retirar ahora porque tengo una reunión urgente, ¿sí? Pero quiero que ustedes lo hagan y al lado ponen la pregunta correcta, ¿sí? Hay algunas que son incorrectas y hay otras que están correctas, ¿sí? Las que están correctas las dejan igual. Las que están incorrectas la ponen la marcan y ponen cómo sería la pregunta correcta. ¿Ok? Vayan trabajando entre todos. Yo ahora me tengo que desconectar, sí, porque tengo una reunión ahora y que no... Encima me acaban de robar el celular hoy, así que no me puedo conectar, digamos, digamos en la reunión o antes de la reunión. Por eso es que tengo que desconectar, sí, pero ustedes terminen y yo después controlo eso. ¿Ok? Ok, teacher. Ok, teacher. Ok, bueno. Y ya vayan preparándose, ¿no? Para el oral, para el escrito, que nos queda muy poco tiempo. Pero, bien, profe, mejor porque tenemos un parcial ahora. Yo también ya me quería desconectar ahora. Buenísimo, Tenemos el entonces, parcial. listo. Lo dejo para que vayan a estudiar entonces. Gracias, profe. Teacher, bye. Gracias, profe. Goodbye. Bye, Bye, bye. teacher. Goodbye. Ojalá resuelva el problema, teacher. Sí, me quedé sin celular hoy, no sé si me lo robaron o lo perdí. Ok, goodbye. Goodbye.